Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es viernes 15 de noviembre de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Para garantizar la reparación integral del daño en materia penal, juzgadores pueden aplicar de manera supletoria la Ley General de Víctimas. Mayorías legislativas absolutas están generando un grave retroceso en el Estado de Derecho, advirtió el ministro Alcántara Carrancá. Elección de juzgadores llevará a personas cercanas al poder y sin experiencia al sistema de justicia, advierte especialista. Vamos con las noticias. La primera sala de la Corte determinó que las autoridades jurisdiccionales penales, a fin de individualizar el monto económico por daño moral y material complementarios de la pena por reparación del daño, están obligadas a aplicar de manera supletoria la Ley General de Víctimas, así como los criterios judiciales que sobre esta norma se han emitido para dotarlas de contenido constitucional, siempre que no se contravengan las reglas y principios aplicables en materia penal. Lo anterior, explicó la sala, con el fin de asegurar la efectividad del derecho humano a una reparación integral del daño. Agregó que se trata de normas que se complementan, ya que la reparación del daño es un derecho que se reconoce a las víctimas, mismo que debe ser garantizado por las autoridades jurisdiccionales. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá manifestó que las recientes reformas constitucionales implican un retroceso grave en materia de justicia y protección de derechos. Esto al ofrecer una conferencia sobre la responsabilidad de la academia en la reconstrucción de la justicia. Indicó que se afectará la justicia imparcial y se debilitarán los medios de defensa de la ciudadanía para evitar abusos de autoridad. Es más bien porque vivimos un severo retroceso en nuestro Estado de Derecho. Este retroceso, más no retorno, parte de un hecho indudable que la conformación de las mayorías legislativas imparables en nuestro Congreso de la Unión y las mayorías legislativas en los congresos de los estados, nos volvemos a encontrar ante un bloque partidista que mucho nos recuerda el pasado mexicano, de un partido único. Precisó que ante el panorama que se vislumbra, es indispensable que se modifique la forma de enseñar el derecho y de comunicar las resoluciones de los tribunales para acercar la justicia a la sociedad. Pero descubrimos que llegamos tarde, y con pocos elementos de cómo comunicarle a la población nuestra labor, de cómo comunicar como profesionales del derecho lo que hacemos. Y aquí el primer cambio, y aquí la primera gran diferencia. Tenemos que reinventar el lenguaje del derecho, la norma de comunicarlo, la manera de hacerlo, empezar a experimentar nuevas formas de conexión social para que la sociedad sepa lo que hacemos. En otra información, las mujeres con discapacidad enfrentan múltiples formas de violencia y discriminación debido a estereotipos como la percepción de asexualidad o hipersexualidad y la suposición de que heredarán su discapacidad a sus hijos, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Además, indicó que enfrentan una exposición desproporcionada a violencias como la negación de su voluntad y referencias, la restricción de su capacidad jurídica, la limitación de su proyecto de vida profesional y familiar, así como la imposición de tratamientos médicos y violencia por parte de sus cuidadores. Ante ello, es obligación del Estado reformar las leyes y eliminar las prácticas que limitan sus derechos, adoptar medidas para tipificar los tipos de violencias que experimentan e implementar leyes y políticas que aseguren su desarrollo. Y ahora es momento de ir al edificio alterno de la Suprema Corte en Avenida Revolución, donde se encuentra mi compañero Mario López Peña, quien siguió los detalles de la conferencia que ofrecieron personas juzgadoras este viernes. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte.
¿Qué tal? Es un gusto saludarles. El juez de distrito, Francisco Javier García Contreras, informó que está en proceso la notificación a las y los consejeros del INE con las multas por mantenerse en el incumplimiento de la suspensión para que no avanzara el proceso 2025 para la elección de jueces y magistrados. Aseguró que de no cumplir con este tercer requerimiento dará vista a la gente del Ministerio Público. Escuchemos parte de lo que dijo. Lo cual deben de hacer dentro de 24 horas a partir de que se les notifique. Si no lo hacen, se les impondrá esa multa y ya daré vista a la gente del Ministerio Público. Quiero hacer énfasis y destacar que todo esto que lo estoy diciendo es porque lo pueden ver, verificar y constatar en el expediente público. En la conferencia matutina de jueces y magistrados federales, las y los impartidores de justicia se lamentaron por las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en su encuentro con legisladores de Morena sobre el triunfo por las reformas aprobadas. Como mexicana me da tristeza porque somos mexicanos y debemos estar unidos. Esos diálogos, esas comunicaciones solamente dividen. Somos tres poderes de la federación: ejecutivo, legislativo y judicial. No se trataba de vencer al poder judicial. La idea supuestamente era mejorar el sistema de justicia que abarca desde fiscalías hasta juzgadores. No era vencer al poder judicial, a sus jueces y magistrados. Respecto de la presencia de jueces y magistrados federales en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguraron que todos los gastos salieron de recursos propios y de aportaciones de las organizaciones que integran. Lo que sí quiero que quede claro es que nosotros como juzgadores, a nosotros no nos van a ver ni subirnos en helicópteros ni tener ese tipo de tiempos para realizar campañas a favor o en contra. Todo lo que hacemos lo hacemos con nuestros propios gastos y nuestros propios recursos. Es el reporte que les tenemos. Muchas gracias, Mario, por esta información y seguimos con las noticias. Los tribunales colegiados de apelación revisan las decisiones emitidas por jueces civiles, mercantiles o penales para determinar si deben permanecer, modificarse o revocarse, explicó la magistrada Angélica Lucio Rosales. Están integrados por 3 magistradas o magistrados, secretarias y secretarios de tribunal, actuarios, oficiales judiciales y demás personas trabajadoras. Particularmente en materia penal, revisan que se haya respetado el debido proceso, la defensa adecuada y el ofrecimiento de pruebas. Además, que la condena sea correcta y adecuada a las circunstancias del hecho. Por ello, pues la labor de los magistrados en el Tribunal Colegiado de Apelación es revisar en su totalidad que las decisiones de estos jueces de primer orden o de primera instancia pues vayan conforme a lo que establece la legislación correspondiente. El segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito determinó que los beneficiarios de cuentas bancarias tienen legitimación para demandar la devolución de los depósitos cuando los titulares que los designaron hubieran fallecido. Pues de acuerdo con diversos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos tienen la obligación ineludible de entregar los importes respectivos de las cuentas bancarias de sus titulares cuando quien hubiera sido designado como beneficiario lo solicite. Previo acreditamiento del fallecimiento del titular, al tener derecho de propiedad sobre dichos recursos y, en consecuencia, está acreditado para solicitar su devolución por la vía judicial o extrajudicial. En estos casos, corresponde a la institución bancaria la carga de la prueba, pues es la única que cuenta con los documentos para acreditar el hecho. En otra información, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que la Guía Judicial para Individualización de Sanciones permite a través de un asistente tecnológico responder a más de 120 preguntas y generar la cuantía o cantidad de la pena a partir de factores de conducta y subjetivos de la persona imputada. Permite estandarizar el trabajo de los operadores de justicia, institucionalizar las mejores prácticas y fortalecer la impartición de justicia. La guía incluye los delitos en materia de hidrocarburos, delitos relacionados con la aportación de armas y contra la salud.
Para su elaboración se contó con el apoyo de personas juzgadoras en materia penal y con la colaboración de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia, cuyo objetivo es fortalecer la consolidación del sistema penal acusatorio. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información a Corte Informativo. Al regresar, la Corte impulsa acciones para garantizar una justicia intercultural y antirracista. Gracias por continuar con nosotros, le tenemos más noticias. Históricamente, personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas han enfrentado obstáculos para acceder a la justicia y cuando lo han hecho no es por medio de una perspectiva intercultural. Así lo indicó María Fernanda Pincus Aguilar, subdirectora general para el fortalecimiento de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la realización del primer diálogo territorial hacia la justicia intercultural y antirracista organizado por el máximo tribunal del país. Que cuando han accedido a ella no siempre se ha garantizado una perspectiva intercultural y un enfoque antirracista en los casos que les involucran. Estos enfoques, este enfoque diferenciado permitiría evidenciar y eliminar las barreras que excluyen, limitan, restringen o niegan el ejercicio y goce pleno de todos sus derechos humanos a nivel individual y colectivo. En el acto, Pastor Elías Murillo, del Foro Permanente de las Personas Afrodescendientes de la ONU, afirmó que no obstante los avances de la globalización, a la fecha nadie es inmune al racismo y a la discriminación. Vamos a temas electorales. Por unanimidad, la Sala Regional Toluca confirmó la resolución del Tribunal de Querétaro que sancionó a 2 partidos y a un candidato por vulnerar el interés superior de la infancia en el uso de propaganda electoral. Dicha conducta quedó acreditada al difundir diversas fotografías en redes sociales en las que aparecían infantes sin la autorización de sus padres y sin difuminar su rostro. Por lo que al no haber actuado de esta forma se configuró la infracción. Los conceptos de agravio concernientes a la individualización de la sanción se desestiman, en virtud de que los razonamientos relativos, entre otros tópicos, a la reincidencia, la capacidad económica, la acreditación de las atenuantes y el análisis de la conducta indirecta de los partidos políticos se sustentan en premisas inexactas. La Sala Regional Toluca también confirmó la determinación del Tribunal Electoral de Michoacán, que estableció que el Congreso del Estado vulneró el derecho al ejercicio de cargo de 2 diputados y ordenó el reconocimiento de su grupo parlamentario. Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Morelos, que ratificó la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Tlaltizapán y la asignación de regidurías, pues determinó que no se acreditó que la candidata ganadora del Partido Verde haya usado símbolos religiosos en su propaganda con fines electorales y porque desde un principio se constató la asignación paritaria de las regidurías. En torno a la causa de nulidad relativa a la violación al principio constitucional de separación Estado-Iglesia, se propone considerarlos infundados. Lo anterior, pues como se detalla en el proyecto, se estima adecuada la valoración probatoria realizada por el tribunal local para concluir que en el caso no era posible tener por plenamente acreditada la conducta denunciada. Personal del Centro Estatal de Mediación y Conciliación del Poder Judicial de San Luis Potosí asiste al taller sobre transparencia, integridad, rendición de cuentas y protección de datos personales, como parte de las medidas de la institución para prevenir y enfrentar la corrupción. El Congreso de Colima designó a Ruth Bravo Ortiz y a Roberto Rubio Torres como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quienes al tomar protesta se comprometieron a fortalecer el acceso a la justicia para la ciudadanía.
El Poder Judicial de Jalisco certificó a 22 personas facilitadoras en materia penal y de justicia para adolescentes, para impulsar los medios alternativos de solución de controversias en estas materias en la entidad. Titulares y administradores del Centro de Justicia Alternativo del Poder Judicial de Quintana Roo concluyeron los trabajos de análisis y discusión de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, prevista para enero próximo, enfocada en el arbitraje, los procesos colaborativos y la justicia restaurativa. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Es así como llegamos al final de este corte informativo, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Recuerden también que este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de este gran equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.